La ciudad despertaba con el murmullo de carruajes y el repique lejano de las campanas de la iglesia principal. El sol se filtraba a través de los ventanales altos de la casona de la familia de la Torre, proyectando sombras elegantes sobre los muebles de caoba y los tapices franceses. Mariana, aún en su camisón de seda, se encontraba de pie junto a la ventana, contemplando la vida en las calles. Hasta hace poco el mundo le había parecido inmutable, un camino dorado trazado con la seguridad de su apellido y la fortuna de su familia. Pero ahora todo había cambiado. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Su madre, doña Isabel, entró a la habitación con el ceño fruncido, sosteniendo un abanico con demasiada fuerza. «Vístete, Mariana. Tu padre te espera en el despacho», dijo con una voz que no admitía objeciones. Sin preguntar, Mariana se apresuró a cambiarse. No era común que su padre la llamara de manera tan repentina. Cuando entró en el despacho, lo encontró sentado detrás del gran escritorio de roble, con papeles esparcidos frente a él. Su expresión era de agotamiento, algo que rara vez había visto en él. «Hija, la situación es grave», dijo después de un largo suspiro. «Hemos perdido casi todo». Las palabras cayeron pesadas como un golpe en el pecho. La casona, los vestidos, las fiestas, el prestigio. Todo aquello que había definido su vida estaba al borde del abismo. Pero, ¿cómo?, preguntó con la voz temblorosa. Negocios fallidos, malas cosechas, deudas que se acumularon sin que pudiera detenerlas. Los acreedores vendrán por nosotros si no encontramos una solución inmediata. Mariana sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Su padre, el hombre fuerte y orgulloso que siempre había guiado a la familia con mano firme, ahora parecía un náufrago aferrándose a un último tablón de salvación. «Hay una salida», continuó él. «Un matrimonio». El mundo pareció detenerse en ese instante. Mariana sintió un frío recorrer su espalda. «No», susurró, dando un paso atrás. «Escúchame, hija. Salvador Mendoza ha ofrecido su mano. Es un hombre trabajador, dueño de tierras productivas. Si aceptas, podremos pagar nuestras deudas y mantener el nombre de nuestra familia». El nombre de Salvador Mendoza no le era desconocido. Sabía que era un ranchero, un hombre rudo del campo, lejos de los círculos de refinamiento en los que ella se movía. «No puedes pedirme esto», dijo con la voz quebrada. «No te lo pido, Mariana», respondió su padre con dureza. «Es la única opción». El silencio se instaló en la habitación. Mariana sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Su vida, sus sueños, todo lo que había imaginado para su futuro se había reducido a un acuerdo en el que su opinión apenas contaba. Su madre se acercó y le tomó la mano con suavidad. «A veces la vida no nos deja elegir, hija». Mariana bajó la mirada. No había escapatoria. El destino ya estaba escrito. El eco de las palabras de su madre aún retumbaba en su cabeza cuando Mariana salió del despacho. Caminó por los pasillos de la casona con pasos automáticos, sintiendo que todo a su alrededor se volvía ajeno. Las paredes decoradas con retratos de sus antepasados, los candelabros de cristal que alguna vez había admirado, todo parecía perder su significado. Cruzó el umbral de su habitación y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra la madera mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La desesperación se enredaba en su pecho como una soga invisible. No podía imaginar su vida lejos de la ciudad, lejos del mundo que conocía, y menos aún al lado de un hombre al que apenas recordaba haber visto en algunas reuniones de negocios de su padre. Se acercó al espejo de cuerpo entero que descansaba junto a su tocador. La imagen reflejada le devolvía a una mujer vestida con encajes y bordados delicados, con el rostro tenso y los ojos cargados de angustia. Se preguntó si esa versión de sí misma seguiría existiendo en la nueva vida que le imponían. La puerta se abrió sin previo aviso y su hermano menor, Tomás, apareció con el ceño fruncido. «Escuché lo que dijo papá», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «No tienes que hacerlo». Mariana suspiró. Tomás, con apenas 17 años, aún tenía el privilegio de pensar que las cosas podían resolverse con una simple negativa. «No hay otra opción», respondió con voz apagada. «Podemos encontrar otra manera. Yo puedo trabajar, podemos vender algunas cosas». Ella sonrió con tristeza. Su hermano no entendía la magnitud de la situación. No era solo una cuestión de dinero, sino de honor, de mantener el apellido de la familia fuera de la humillación pública. «No es tan sencillo, Tomás. Papá ya tomó una decisión». Él apretó los puños. «¿Y qué hay de ti? ¿No importa lo que sientas?» Mariana desvió la mirada. No importaba. No en ese momento.
A veces, los sentimientos no tienen lugar en la vida real, susurró. Tomás negó con la cabeza y salió de la habitación con pasos pesados. Cuando la puerta se cerró, Mariana se dejó caer sobre la cama. Se sentía atrapada entre la obligación y el miedo a lo desconocido. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, su madre entró sin hacer ruido y se sentó a su lado en la cama. «Mañana vendrá Salvador a formalizar el compromiso», dijo con suavidad. Mariana asintió sin decir nada. Su madre le acarició el cabello, un gesto que solía hacer cuando era niña y tenía pesadillas. «Sé que esto no es lo que querías», murmuró, «pero a veces el destino nos lleva por caminos que no imaginamos». Mariana cerró los ojos. No podía permitirse llorar. No ahora. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban en la distancia. El sonido le recordó que para la ciudad la vida continuaba con normalidad, pero para ella todo estaba a punto de cambiar. La mañana llegó con un cielo despejado y un aire pesado en la casona. Mariana apenas había dormido, y cuando la doncella entró con el desayuno, lo dejó intacto sobre la mesa sin probarlo. No tenía hambre. Su mente estaba demasiado ocupada imaginando cómo sería su vida después de aquel día. Desde la ventana de su habitación vio el patio principal, donde su padre y algunos empleados parecían preparar todo para la visita. Los caballos eran cepillados con esmero, los adoquines barridos y las criadas iban y venían con manteles limpios y vajilla de porcelana. Todo debía estar impecable, como si se tratara de una fiesta, aunque para ella aquello se sentía más como una sentencia. A media mañana, el sonido de cascos sobre la piedra anunció la llegada del visitante. Mariana permaneció junto a la ventana, observando con el corazón acelerado. Un grupo de hombres a caballo entró por la gran entrada principal. En el centro de ellos, destacaba un hombre de postura firme y semblante serio. Vestía ropa de trabajo, pero su chaqueta de cuero bien cuidada y su sombrero oscuro le daban una presencia fuerte. Salvador Mendoza había llegado. Desde donde estaba, Mariana pudo ver cómo su padre se acercaba con una sonrisa tensa, estrechando la mano del hombre que en poco tiempo se convertiría en su esposo. Había algo en él que imponía respeto, una quietud en su mirada que no transmitía frialdad, pero sí determinación. No era el tipo de hombre que intentaba agradar con palabras dulces o gestos vacíos. Su madre entró a la habitación justo en ese momento, observándola con calma. «Es hora de bajar», dijo con suavidad. Mariana asintió y se obligó a caminar, aunque sus piernas se sentían más pesadas que nunca. Bajó las escaleras con el porte que le habían enseñado desde niña, con la espalda recta y la barbilla en alto, aunque por dentro cada paso era un recordatorio de que su destino ya no le pertenecía. Cuando llegó al recibidor, su padre la presentó con una sonrisa forzada. «Salvador, te presento a mi hija Mariana». El hombre giró hacia ella y se quitó el sombrero en un gesto de respeto. Sus ojos la recorrieron brevemente, sin descaro, pero con la intensidad de quien evalúa lo que tiene frente a él. «Señorita», saludó con voz profunda. Mariana inclinó la cabeza levemente, manteniendo la distancia. Hubo un silencio incómodo. Su padre carraspeó y los invitó a sentarse en la sala principal. Mariana tomó asiento en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre su falda, mientras su futuro esposo ocupaba una silla de madera con la naturalidad de quien está acostumbrado a no necesitar lujos para sentirse seguro. «Quiero dejar en claro algo desde ahora», dijo Salvador con voz firme. «No vengo a pedir nada. Este es un acuerdo y como tal lo respeto. No espero amor ni cariño, solo compromiso con lo que se ha pactado». Las palabras eran sinceras, sin adornos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre asintió, aliviado por la claridad del hombre, pero ella no pudo evitar sentir que aquello hacía que la situación fuera aún más real. Ya no había vuelta atrás. El silencio se prolongó en la sala, solo interrumpido por el leve repiqueteo de la porcelana cuando la criada sirvió el café. Mariana no levantó la mirada, concentrándose en el aroma que inundaba la habitación, como si aferrarse a ese pequeño detalle le ayudara a soportar la realidad. Su padre y Salvador continuaron hablando sobre detalles del acuerdo: tierras, ganado, fechas. Todo con la frialdad de una negociación comercial. Mariana se sentía como un objeto que cambiaba de dueño, sin voz ni derecho a opinar. «La boda se llevará a cabo en 2 semanas», anunció su padre con seguridad. Mariana sintió un nudo en la garganta. Todo iba demasiado rápido. «Quiero llevarla al rancho cuanto antes», dijo Salvador sin rodeos. «Es importante que se acostumbre a su nueva vida».
Su madre, que hasta entonces había permanecido callada, frunció el ceño. Mi hija ha crecido en esta casa, con ciertas costumbres. No será fácil para ella adaptarse de inmediato. Salvador sostuvo la mirada de la mujer con respeto, pero sin ceder terreno. No espero que se convierta en alguien que no es, señora, respondió. Pero en mi casa la vida es diferente. No hay lujos, no hay sirvientes para cada cosa. Allá todos trabajamos y ella deberá aprender a hacerlo también. Las palabras eran claras, casi inamovibles. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se hacía más frágil. No solo perdería su hogar, sino también la comodidad y la seguridad que había conocido toda su vida. Su padre asintió, aprobando la decisión. Es lo mejor, concluyó. Mariana sintió un impulso de protestar, de decir que no estaba lista, que aquello no era justo. Pero cuando miró a su padre y vio el cansancio en su rostro, el peso de las preocupaciones que lo habían llevado a tomar esa decisión se contuvo. No tenía opción. Entiendo, fue lo único que dijo, con la voz apenas audible. Salvador la miró por primera vez con verdadera atención, no con ternura ni con burla, sino con la curiosidad de quien intenta descifrar a alguien, pero no dijo nada más. El tiempo transcurrió con una tensión densa. Cuando la conversación se dio por terminada, Salvador se puso de pie y tomó su sombrero. Nos veremos pronto entonces, dijo con firmeza antes de hacer una leve inclinación de cabeza en señal de despedida. Mariana no respondió. Apenas logró esbozar un gesto de asentimiento. Lo vio salir por la gran puerta de la casona y subirse a su caballo con la destreza de quien ha pasado toda su vida en el campo. Sin dudarlo, tiró de las riendas y se alejó junto a los hombres que lo acompañaban. La sala quedó en silencio. Su madre suspiró mientras su padre se pasaba una mano por la frente, aliviado de que todo estuviera acordado. Pero Mariana solo podía pensar en una cosa. 2 semanas. Ese era el tiempo que le quedaba para despedirse de su mundo antes de entrar en uno completamente desconocido. Los días siguientes transcurrieron en una especie de irrealidad para Mariana. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, como si todos evitaran hablar demasiado del futuro que se acercaba inevitablemente. Su madre se dedicó a organizar los preparativos de la boda con la precisión de quien se aferra a lo único que aún puede controlar. Su padre, en cambio, parecía más tranquilo, como si con la firma de aquel acuerdo hubiera descargado el peso de su desgracia sobre los hombros de su hija. Mariana apenas salía de su habitación. No tenía ganas de ver a nadie, ni de escuchar los susurros de las criadas comentando su destino. Pero no podía evitar a Tomás. Su hermano insistía en hablar con ella, en hacerle preguntas para las que ella no tenía respuestas. ¿De verdad vas a hacerlo?, le preguntó una noche mientras ella se peinaba frente al espejo. No tengo elección, respondió con calma, aunque por dentro la angustia seguía viva. Pero, ¿qué sabes de ese hombre?, insistió él. ¿Cómo puedes casarte con alguien a quien no conoces? Mariana dejó el cepillo sobre la mesa y se giró para mirarlo. No lo sé, Tomás. No sé nada de él. Esa era la verdad. Salvador Mendoza no era más que un nombre, un rostro de facciones serias y palabras escasas. No sabía qué le gustaba, qué odiaba, si era cruel o amable, si tenía sueños o si solo veía la vida como un conjunto de obligaciones. Y en 2 semanas estaría casada con él. A pesar de sus intentos por ignorar la situación, las noches se convirtieron en un tormento. Se quedaba despierta durante horas, observando las sombras en el techo, imaginando cómo sería su vida en aquel rancho del que solo había escuchado rumores. ¿Sería un lugar árido, perdido entre la tierra y el viento? ¿Tendría que trabajar como las esposas de los rancheros, con las manos llenas de polvo y el sol quemándole la piel? El miedo a lo desconocido crecía en su pecho como una tormenta silenciosa. Una mañana, su madre entró en su habitación con una serie de telas entre los brazos. «Vamos a empezar con los arreglos de tu vestido», anunció con una sonrisa forzada. Mariana miró las telas con indiferencia. Eran hermosas, sí, encaje fino, seda traída de Europa, detalles que harían que cualquier otra novia se sintiera emocionada. Pero para ella todo eso era solo una formalidad, un disfraz para un papel que no había elegido. «No es necesario que sea tan elaborado», dijo en voz baja. Su madre se detuvo, sorprendida. «Por supuesto que sí, Mariana. Sigues siendo una de la Torre. No importa a dónde vayas, debes llevar contigo la dignidad de nuestra familia». Mariana no respondió. Sabía que su madre no lo decía con maldad. Para ella, la imagen, el apellido, lo que los demás pensaran, era lo único que aún podían conservar.
así que se dejó vestir, medir y arreglar como si fuera una muñeca. Pero en su interior, cada puntada que daban en la tela le recordaba que pronto estaría cruzando la puerta de esa casa para no regresar. El tiempo avanzó sin detenerse, arrastrando a Mariana como una corriente imparable. Cada día que pasaba, la boda se volvía más real, más inminente. Las visitas a la iglesia se hicieron frecuentes, los arreglos del vestido se intensificaron y las conversaciones en la casa giraban en torno a su futuro, como si ella no tuviera derecho a opinar. Una tarde, mientras paseaba por el jardín tratando de encontrar un respiro entre tanto ajetreo, escuchó las voces de su padre y Salvador en el despacho. La puerta estaba entreabierta y, aunque sabía que no debía escuchar conversaciones ajenas, algo en la seriedad de sus tonos la hizo detenerse. «No quiero problemas, Mendoza», dijo su padre con voz grave. «Mi hija ha sido criada con comodidades, no está acostumbrada a la vida en el campo». «Lo sé», respondió Salvador con su tono tranquilo pero firme. «Pero tampoco espero que sea una carga. No la traje para que se quede encerrada en la casa sin hacer nada». Mariana sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que oía hablar a los hombres de su destino como si ella no estuviera presente, pero escuchar cómo Salvador la veía como una posible carga le revolvió el estómago. «Se adaptará», insistió su padre. «Solo dale tiempo». Hubo un silencio breve antes de que Salvador respondiera. «No soy un hombre paciente, don Arturo». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dio unos pasos hacia atrás, alejándose de la puerta antes de ser descubierta. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién era realmente ese hombre con el que iba a casarse? Hasta ese momento había pensado en él solo como un desconocido, alguien ajeno a su mundo, pero ahora comenzaba a sentir otra cosa, una inquietud que no podía definir. Esa misma noche, cuando se sentó en la mesa para la cena, su padre la observó con atención. «Salvador vendrá mañana para llevarte a conocer el rancho», anunció de repente. Mariana dejó la cuchara sobre el plato y levantó la vista. «¿Mañana? Es mejor que te familiarices con el lugar antes de la boda», explicó su madre con una sonrisa forzada. «Así no te será tan difícil adaptarte». No había opción de negarse. Como siempre, las decisiones ya se habían tomado por ella. «Está bien», respondió con voz baja. Esa noche durmió inquieta, despertando varias veces con el mismo pensamiento. Mañana dejaría la ciudad por primera vez, aunque fuera solo por unas horas. Y aunque trataba de convencerse de que no era más que una visita, en el fondo sabía que sería un vistazo a la vida que la esperaba. Cuando el amanecer pintó de dorado el cielo, Mariana se vistió con un vestido más sencillo de lo habitual. Su madre la peinó con delicadeza, tratando de ocultar su propia preocupación detrás de un gesto cuidadoso. Afuera, el sonido de los cascos de los caballos anunció la llegada de Salvador. Mariana respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Era momento de conocer el mundo al que estaba destinada. El sol de la mañana iluminaba el patio cuando Mariana salió de la casona. Su vestido de tela ligera se movía suavemente con la brisa, pero sus pasos eran firmes, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Junto a la fuente central, Salvador la esperaba junto a su caballo, un animal imponente de color oscuro que relinchó apenas la vio acercarse. Él la observó con su habitual expresión serena, sin sonreír, sin mostrar emoción alguna. Llevaba puesta una camisa clara remangada hasta los codos y pantalones de montar cubiertos de polvo. Era evidente que su mundo era muy diferente al de ella. «Señorita», saludó con un leve movimiento de cabeza. «Buenos días», respondió Mariana con educación, manteniendo la mirada en su montura. Junto a él había otro caballo más pequeño, pero aún así imponente a los ojos de Mariana. No era ajena a la equitación, pero la idea de cabalgar junto a aquel hombre lejos de la ciudad la inquietaba. Su padre apareció en la entrada, cruzando los brazos con gesto aprobatorio. «Espero que esta visita te ayude a comprender tu nueva vida», dijo en un tono que no dejaba dudas de que no era una sugerencia. Mariana asintió sin decir nada. Salvador le ofreció la mano para ayudarla a montar. Ella dudó un instante antes de tomarla. Su piel era áspera, con callos en la palma, un contraste absoluto con la suavidad de sus propias manos. Con esfuerzo se acomodó en la silla, tratando de mantener la compostura mientras el caballo se movía bajo ella. «Será un viaje largo», comentó Salvador, acomodándose sobre su propia montura. «Más vale que se acostumbre a ello». Y sin esperar más, giró las riendas y comenzó a avanzar.
Mariana tragó saliva y lo siguió, sintiendo cómo la casa se alejaba poco a poco detrás de ellos. El camino al rancho era completamente distinto a las calles de la ciudad. No había adoquines pulidos ni construcciones elegantes. Solo un sendero de tierra seca, flanqueado por campos abiertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a hierba y a tierra húmeda, y el sol, aunque aún no estaba en su punto más alto, comenzaba a calentar su piel. Salvador cabalgaba en silencio. No hizo ningún esfuerzo por entablar conversación, como si no sintiera la necesidad de llenar los minutos con palabras innecesarias. Mariana miró de reojo su perfil. Era un hombre de rasgos duros, con una mandíbula firme y una expresión que parecía cincelada por el viento y el sol. Se preguntó si alguna vez sonreía. ¿Hace cuánto tiempo vive en el rancho?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Salvador giró un poco la cabeza hacia ella, sorprendido por la pregunta. Toda mi vida, respondió sin más. ¿Y siempre ha trabajado en el campo? Siempre. Su tono no era brusco, pero tampoco cálido. Era un hombre directo, sin rodeos. Mariana se dio cuenta de que obtener más información de él no sería fácil. El camino continuó en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cascos de los caballos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Cada paso los acercaba más al rancho, y con él al futuro que la esperaba. El camino parecía interminable. Mariana no recordaba haber pasado tanto tiempo a caballo antes, y aunque intentaba mantener la espalda recta y la compostura digna de una dama, el dolor comenzaba a hacerse presente en sus piernas. No quería demostrar su incomodidad, pero cada piedra y desnivel del sendero se sentían como un recordatorio de lo lejos que estaba de su hogar. Después de un largo tramo de silencio, el paisaje comenzó a cambiar. A lo lejos, una extensa llanura se abría ante ellos, interrumpida solo por cercados de madera y algunas construcciones dispersas. Se notaba que el rancho no era solo tierra vacía, sino un lugar vivo, con actividad constante. Mariana vio a varios hombres a caballo guiando un grupo de reses a través del campo y algunas mujeres caminando entre las construcciones con cestas de lo que parecían ser alimentos o herramientas. «Bienvenida a mi hogar», dijo Salvador de pronto con voz firme, aunque sin emoción. Mariana apenas asintió, observando con detenimiento todo a su alrededor. No se parecía en nada a la casona de su familia. No había jardines meticulosamente cuidados ni fuentes decorativas. En su lugar, había tierra, trabajo y un ritmo de vida que parecía no detenerse nunca. Al acercarse a la casa principal, un grupo de personas se reunió en la entrada. Eran trabajadores del rancho, hombres y mujeres de diferentes edades que los miraban con curiosidad. Algunos murmuraban entre ellos, pero la mayoría mantenía la distancia, observando a Mariana con una mezcla de respeto y expectación. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y bigote canoso, se adelantó y saludó a Salvador con un gesto de la cabeza. «Patrón, bienvenido». «Gracias, don Mateo», respondió Salvador. «Ella es Mariana». El hombre inclinó la cabeza en señal de respeto. «Bienvenida, señorita. Espero que encuentre aquí un buen hogar». Mariana intentó esbozar una sonrisa cortés, pero la verdad era que no sabía cómo sentirse. Aquella gente parecía mirarla como si fuera alguien ajeno, una extraña en su mundo. Salvador desmontó con facilidad y extendió la mano para ayudarla a bajar. Mariana dudó un segundo antes de tomarla, aún sintiendo el leve temblor en sus piernas por tantas horas de viaje. Apenas sus pies tocaron el suelo, sintió la firmeza de la tierra bajo ella. No era el mármol frío de su casa, sino un suelo cálido, rústico, real. «Vamos adentro», indicó Salvador, girándose hacia la casa sin esperar su respuesta. Mariana respiró hondo y lo siguió. El interior de la casa era mucho más sencillo que el de su hogar en la ciudad. No había grandes candelabros ni alfombras importadas, pero cada mueble parecía estar ahí por su utilidad y no por lujo. Las ventanas eran amplias, dejando entrar la luz del sol y el viento del campo. «Esta será tu casa ahora», dijo Salvador, deteniéndose en medio de la sala. Mariana recorrió el espacio con la mirada, sintiendo un vacío en el pecho. No importaba cuántas veces repitieran esas palabras, aún no lograba convencerse de que aquel lugar realmente sería su nuevo hogar. Mariana avanzó lentamente por la casa, tratando de asimilar cada detalle de su nuevo entorno. Las paredes eran de adobe grueso, lo que mantenía el interior fresco a pesar del calor del exterior. En lugar de los finos tapices y lámparas de cristal de la casona de su familia, aquí había muebles de madera maciza, resistentes y sin adornos innecesarios.
Todo en aquella casa parecía tener un propósito práctico, sin lujos ni excesos. La cocina está al fondo, junto al comedor, dijo Salvador sin volverse a mirarla. Los dormitorios están en la parte de arriba. Mariana asintió en silencio. Se sentía fuera de lugar, como si sus finos zapatos de ciudad no encajaran con los pisos de madera gastada. De pronto, una mujer salió de la cocina con las manos cubiertas de harina y una sonrisa cálida. Era una mujer de mediana edad, con un delantal atado a la cintura y el cabello recogido en un moño apretado. Así que esta es la nueva patrona, dijo con un tono amable mientras se limpiaba las manos en el delantal. Mariana, ella es Rosa, la encargada de la casa, la presentó Salvador. Mucho gusto, señorita, dijo la mujer con una inclinación de cabeza. No se preocupe, pronto se acostumbrará a todo. La palabra acostumbrarse resonó en la mente de Mariana como un eco. Gracias, respondió con voz baja. Salvador se giró hacia ella y señaló una escalera de madera que llevaba al piso superior. Voy a salir a revisar los terrenos. Puedes subir y descansar si quieres. Mariana no discutió. Su cuerpo estaba agotado y su mente aún más. Sin decir una palabra, subió las escaleras y encontró una habitación al final del pasillo. Abrió la puerta con cuidado y se encontró con un espacio simple pero acogedor. La cama era grande, con sábanas de algodón y una colcha tejida a mano. Había una pequeña cómoda y una ventana que daba al extenso campo. Dejó su bolso sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver las praderas interminables, los caballos pastando a lo lejos y el cielo azul que parecía más inmenso que nunca. Todo era tan distinto de la ciudad, de las calles empedradas y los edificios elegantes. Suspiró, sintiéndose más sola que nunca. Se sentó en la cama, dejando que el cansancio la venciera por un momento. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que aquel lugar dejara de sentirse extraño, antes de que dejara de sentir que estaba viviendo la vida de otra persona. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Rosa apareció en la puerta con una jarra de agua fresca y un vaso. Debe estar cansada, dijo con amabilidad. Beba un poco y descanse. Mariana tomó el vaso con manos temblorosas y bebió un sorbo. Gracias, Rosa. No se preocupe, señorita. Se verá que aquí no le faltará nada. Pero Mariana sabía que lo que más le faltaba en ese momento no era algo que pudiera traerse en una bandeja. Era la certeza de que algún día llegaría a sentirse en casa. El sol ya comenzaba a descender cuando Mariana despertó. No recordaba haberse dormido, pero el agotamiento del viaje y la tensión de los últimos días la habían vencido. Se incorporó lentamente en la cama, tratando de ubicarse. Durante unos segundos pensó que aún estaba en su casa en la ciudad, pero la habitación sencilla y la brisa del campo que entraba por la ventana le recordaron la realidad. Se frotó los ojos y se acercó al espejo que colgaba en la pared. Su cabello estaba desordenado y su rostro mostraba el reflejo de su cansancio. Respiró hondo antes de acomodar su vestido y salir de la habitación. Al bajar las escaleras, el aroma del pan recién horneado la envolvió. La cocina parecía ser el corazón de la casa. Rosa y otra mujer más joven amasaban sobre la mesa de madera y el fuego de la estufa iluminaba el espacio con una calidez reconfortante. «Buenas tardes, señorita», saludó Rosa con una sonrisa. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias», respondió Mariana con voz suave. La otra mujer, que parecía tener poco más de 20 años, le dirigió una mirada curiosa antes de limpiarse las manos en el delantal y acercarse. «Yo soy Carmen», se presentó. «Trabajo aquí con Rosa en la cocina y en lo que se necesite en la casa». «Mucho gusto», dijo Mariana con educación. Carmen la miró de arriba abajo con una mezcla de respeto y curiosidad. No parecía hostil, pero tampoco completamente cómoda con su presencia. «¿Gusta un poco de café?», ofreció Rosa, rompiendo el silencio. Mariana asintió y tomó asiento en la mesa. Rosa sirvió una taza de café humeante y un pedazo de pan caliente. «No es como lo que tomará en la ciudad, pero es bueno para despertar», dijo con una sonrisa. Mariana tomó un sorbo. Era fuerte, más amargo que el que acostumbraba, pero tenía un sabor auténtico. «Está bien», dijo simplemente. Un sonido en la entrada de la casa llamó su atención. Se giró justo a tiempo para ver a Salvador cruzando la puerta con la camisa ligeramente arremangada y el sombrero en la mano. «Ya despertaste», comentó, sin que su tono sonara ni sorprendido ni complacido. «Sí», respondió ella, sin saber qué más decir. Salvador dejó su sombrero sobre la mesa y se sirvió agua de una jarra. «Mañana temprano quiero mostrarte el rancho», dijo de pronto. Mariana lo miró, confundida.
¿El rancho? Sí, necesitas conocer el lugar si vas a vivir aquí, explicó. No puedes quedarte encerrada en la casa todo el tiempo. Mariana sintió una punzada de incomodidad. Nunca había imaginado que su vida incluiría recorrer campos y establos, pero no estaba en posición de rechazarlo. Ah, de acuerdo, aceptó con calma. Salvador asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Descansa. Mañana salimos al amanecer. Mariana observó cómo se alejaba, desapareciendo en el patio sin agregar nada más. Rosa la miró con una sonrisa tenue. No es un hombre de muchas palabras, pero es un buen hombre, comentó con suavidad. Mariana no respondió. No estaba segura de qué pensar aún, pero algo en el modo en que Salvador hablaba, en la seguridad con la que se movía en su mundo, le hizo darse cuenta de que el suyo había cambiado para siempre. El canto de los gallos despertó a Mariana antes de que el sol se alzara completamente sobre el horizonte. Se incorporó lentamente con la mente aún nublada por el sueño. A través de la ventana pudo ver cómo el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados, anunciando la llegada del nuevo día. El aire fresco de la mañana se colaba por la rendija de la ventana, obligándola a frotarse los brazos antes de levantarse. Buscó un vestido más adecuado para la jornada que le esperaba, uno más sencillo y cómodo que los que acostumbraba a usar en la ciudad. Se recogió el cabello en un moño rápido y bajó las escaleras. Al llegar a la cocina, encontró a Rosa y Carmen moviéndose con agilidad, preparando el desayuno para los trabajadores del rancho. El aroma del café y las tortillas recién hechas llenaba el ambiente, envolviéndolo en una calidez que contrastaba con el frío del amanecer. «Buenos días, señorita», saludó Rosa, colocando un plato en la mesa. «Es mejor que coma algo antes de salir». Mariana sintió y se sentó, aunque no tenía mucho apetito. Tomó un poco de café y mordió una pieza de pan mientras observaba cómo el rancho despertaba a su alrededor. Afuera, los hombres ya estaban preparando los caballos y revisando las herramientas. Unos minutos después, la puerta de la cocina se abrió y Salvador entró con la misma seguridad con la que hacía todo. Vestía una camisa de algodón remangada hasta los codos y un pañuelo atado al cuello. Su expresión era seria, como siempre, pero había un brillo de determinación en su mirada. «¿Lista?», preguntó sin rodeos. Mariana dejó la taza sobre la mesa y se puso de pie. «Sí». Salvador no dijo nada más y salió de la casa. Mariana lo siguió con pasos firmes, aunque en el fondo no sabía qué esperar de aquel recorrido. En el patio, un caballo ya la esperaba ensillado. Se veía más dócil que el que había montado el día anterior, pero aún así sintió un ligero nerviosismo al acercarse. «Es más tranquilo», dijo Salvador al notar su expresión. «No te dará problemas». Mariana asintió, aceptando la mano que él le ofrecía para subir. El contacto con su piel áspera fue breve, pero lo suficiente para notar la firmeza de su agarre. Una vez montados, emprendieron el camino hacia los terrenos del rancho. A diferencia del viaje anterior, esta vez el ritmo era más pausado, permitiéndole a Mariana observar con más detalle el lugar que pronto sería su hogar. Pasaron junto a los corrales, donde varios hombres ya estaban trabajando con el ganado. Más adelante se extendían campos verdes que contrastaban con la tierra seca de los caminos. Todo parecía estar en constante movimiento, como un engranaje perfectamente ajustado. «Aquí no hay descanso», comentó Salvador, rompiendo el silencio. «Todos tienen una labor desde el amanecer hasta el anochecer». Mariana lo miró de reojo. «¿Y qué se supone que debo hacer yo?». Salvador la miró con curiosidad, como si no esperara esa pregunta. «Aprender», respondió simplemente. Mariana no dijo nada más, pero supo en ese momento que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El recorrido por el rancho continuó en silencio. Mariana mantenía la vista en el horizonte, tratando de asimilar la inmensidad del lugar. A donde quiera que mirara había tierra, ganado y trabajo. Todo en aquel mundo parecía tener un propósito, un ritmo constante que no esperaba a nadie. Después de unos minutos llegaron a una colina baja desde donde se podía ver gran parte del rancho. Salvador se detuvo y señaló con un leve movimiento de la cabeza. «Desde aquí puedes ver casi todo», dijo con tono neutro. «Las tierras que están más lejos son de pastoreo, donde el ganado se alimenta. Más cerca están los corrales y los establos». Mariana siguió la dirección de su mirada. Desde esa altura, el paisaje tenía una belleza rústica que nunca había apreciado antes. Pero, aunque intentaba verlo con una mente abierta, una sensación de desconexión seguía presente en su pecho.
Todo esto, murmuró, es muy diferente a lo que conozco. Salvador giró un poco la cabeza hacia ella. Lo sé, no había burla en su voz, solo una aceptación simple de los hechos. Mariana sintió un nudo en la garganta. No sé si alguna vez podré acostumbrarme, confesó en voz baja. Salvador guardó silencio por un momento. Luego suspiró y se acomodó mejor en su montura. No tienes que acostumbrarte de inmediato, dijo, pero tampoco puedes huir de esto. Mariana bajó la mirada. No le gustaba que la vieran como alguien débil, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. No estoy huyendo, susurró, más para convencerse a sí misma que para él. Salvador no respondió. En cambio, espoleó suavemente a su caballo y comenzó a descender la colina. Ven, le dijo, quiero mostrarte algo más. Mariana suspiró y lo siguió. Unos minutos después, llegaron a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las tierras del rancho. A diferencia del resto del paisaje, el sonido del agua corriendo traía una sensación de calma que no había encontrado en ningún otro rincón del rancho. Aquí es donde los trabajadores vienen a llenar sus cantimploras y donde el ganado bebe cuando los llevamos a pastar, explicó Salvador, desmontando de su caballo. Mariana hizo lo mismo, con más dificultad. Apenas sus pies tocaron el suelo, sintió que sus piernas aún estaban entumecidas por la cabalgata. Se acercó al agua y se inclinó para tocarla con los dedos. Estaba fría y limpia, un contraste refrescante con el calor del sol que ya comenzaba a sentirse con fuerza. No es la ciudad, comentó Salvador de repente, pero tiene su propio ritmo, su propia belleza. Mariana lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo que no estuviera relacionado con trabajo o deberes. Supongo que sí, admitió en voz baja. Se quedó en silencio, observando el agua fluir entre las piedras. Por primera vez desde que había llegado, sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque fuera solo un poco. Pero todavía no sabía si era suficiente. El murmullo del arroyo seguía llenando el silencio entre ellos. Mariana se quedó un momento más observando el agua cristalina deslizarse entre las piedras, mientras la brisa ligera acariciaba su rostro. Aunque aún sentía esa extraña sensación de desconexión con todo lo que la rodeaba, por primera vez en mucho tiempo no sentía la presión de las miradas ni el peso de las expectativas. Salvador, sin apurarse, se inclinó para recoger un poco de agua entre sus manos y bebió directamente. Mariana lo observó con curiosidad, viendo la naturalidad con la que hacía todo, sin preocuparse por etiquetas ni normas de refinamiento. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó finalmente. Salvador se limpió las gotas de agua de la barbilla con el dorso de la mano antes de responder. Sí, mi padre era dueño de estas tierras antes que yo, y su padre antes que él. Mariana asintió, mirando de nuevo el paisaje. No podía imaginar lo que significaba estar atado a un lugar de esa manera, con raíces tan profundas que no hubiera otra opción que quedarse. El viento cambió repentinamente de dirección y Salvador se puso alerta de inmediato. «Tenemos que volver», dijo mirando el cielo. Mariana frunció el ceño. ¿Por qué? Se avecina tormenta. Ella miró a su alrededor. El sol aún brillaba en lo alto, aunque al fijarse bien, notó que en el horizonte comenzaban a formarse nubes oscuras. No parece tan grave, murmuró. Salvador la miró con seriedad. Aquí, cuando el viento cambia así de rápido, significa que la tormenta llegará antes de lo que piensas, y no querrás estar en campo abierto cuando eso pase. Mariana no discutió. Montó su caballo con más rapidez que antes, aunque sus piernas aún se resentían del viaje. Salvador hizo lo mismo y sin perder tiempo, espoleó a su caballo para que tomara el camino de regreso al rancho. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas secas a su paso. Mariana se aferró a las riendas con fuerza mientras trataba de mantener el ritmo de Salvador. Las nubes se movían con rapidez, oscureciendo el cielo con una velocidad que nunca había visto antes. Los primeros truenos resonaron a lo lejos cuando estaban a medio camino. Un relámpago iluminó por un instante el horizonte, y poco después sintió la primera gota fría de lluvia en su rostro. «¡Vamos, apúrate!», le gritó Salvador por encima del viento. Mariana trató de forzar a su caballo a acelerar, pero el animal, inquieto por la tormenta, comenzó a moverse de forma errática. «¡No! ¡No hagas eso!», exclamó Salvador, girando rápidamente su caballo y acercándose a ella. Antes de que pudiera reaccionar, su caballo se encabritó de repente y Mariana sintió cómo perdía el control. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y el suelo pareció acercarse a ella a una velocidad aterradora.
Pero antes de caer, una mano firme la sujetó del brazo. Salvador tiró de ella con fuerza, estabilizándola sobre la montura. «Sujétate y sigue mi ritmo», ordenó con tono firme, sin soltarla aún. Mariana respiró agitadamente, sintiendo el pulso acelerado en su pecho. La lluvia empezó a caer con más fuerza mientras seguían cabalgando de regreso al rancho. La lluvia arreció con una fuerza implacable. Las gotas gruesas golpeaban la tierra con intensidad, convirtiendo el camino en un lodazal resbaladizo. Mariana apenas podía ver más allá de unos metros, con el agua corriendo por su rostro y pegándole la tela del vestido al cuerpo. El viento silbaba en sus oídos, mezclándose con el sonido de los truenos que estallaban sobre ellos como si el cielo estuviera a punto de romperse. A pesar del miedo que sentía, se obligó a aferrarse con más fuerza a las riendas, recordando las palabras de Salvador. Mantener el ritmo, no perder el control. Salvador cabalgaba justo a su lado, su silueta oscura apenas distinguible entre la tormenta. Su postura era firme, sin señales de vacilación, como si hubiera pasado por cientos de tempestades como aquella. «Falta poco», le gritó, tratando de hacerse oír por encima del rugido del viento. Mariana apenas pudo asentir. Cada músculo de su cuerpo dolía por el esfuerzo de mantenerse sobre el caballo, pero no podía detenerse. Los relámpagos iluminaban el cielo, mostrando destellos fugaces del rancho que ya estaba a la vista. Pero la lluvia hacía que el camino fuera traicionero, y cada paso del caballo parecía un desafío contra el suelo resbaladizo. De pronto, uno de los truenos cayó más cerca, estremeciendo la tierra con su fuerza. El caballo de Mariana relinchó asustado y comenzó a moverse de manera errática otra vez. «No tires de las riendas», ordenó Salvador con urgencia. Pero el instinto de Mariana fue aferrarse más fuerte, lo que solo hizo que el animal se pusiera más nervioso. El caballo giró bruscamente y antes de que pudiera hacer algo para detenerlo, Mariana sintió como el suelo desaparecía bajo ella. Cayó de golpe, sintiendo el impacto en su costado cuando su cuerpo chocó contra el barro. El aire se le escapó de los pulmones en un jadeo ahogado y por un momento todo se sintió lejano, confuso. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que había pasado, sintió unas manos fuertes aferrarla por los brazos y levantarla con facilidad. «¿Estás bien?». La voz de Salvador sonaba tensa, diferente a su tono sereno de siempre. Mariana parpadeó, tratando de enfocar la vista a través de la lluvia. Salvador estaba justo frente a ella, con su rostro apenas iluminado por el resplandor de un relámpago. Tenía la camisa empapada, pegada a su piel, y sus ojos oscuros la observaban con intensidad. «Estoy bien», logró decir entrecortadamente, aunque su cuerpo aún temblaba. Salvador asintió y sin darle tiempo a reaccionar la cargó en un solo movimiento y la subió a su caballo. «Sujétate», le ordenó. Mariana no protestó. No tenía fuerzas para discutir, ni siquiera para sentirse avergonzada. Se aferró a él, sintiendo el calor de su cuerpo contrastar con el frío de la tormenta. Salvador espoleó su caballo y juntos avanzaron los últimos metros hasta el rancho. Cuando finalmente cruzaron las puertas, Rosa y algunos trabajadores corrieron hacia ellos, con expresiones de preocupación. «¡Dios santo!», exclamó Rosa al verlos empapados y llenos de lodo. «¿Están bien?». «Ella necesita secarse y descansar», dijo Salvador mientras desmontaba y ayudaba a Mariana a bajar. Sus manos seguían firmes en su cintura, sosteniéndola por si sus piernas no respondían. Lo miró a los ojos, aún con la respiración agitada. Algo en su interior se agitó con fuerza. No era solo el miedo o el agotamiento, era otra cosa. Algo que aún no entendía. Las manos de Salvador permanecieron en su cintura un segundo más de lo necesario. Mariana podía sentir la firmeza de su agarre, la calidez de su piel, a pesar del frío de la lluvia que aún resbalaba por sus rostros. Su respiración era agitada, tanto por el cansancio como por la tensión del momento. «Vamos, niña, tienes que entrar antes de que te dé una fiebre», dijo Rosa, rompiendo el silencio y empujándola suavemente hacia la puerta. Mariana asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Salvador hasta que él apartó la mirada y se giró hacia su caballo. Sin más, tomó las riendas y se alejó bajo la tormenta, sin decir una palabra más. Rosa la llevó al interior de la casa, donde el calor del fuego de la cocina la envolvió al instante. Carmen apareció con una toalla seca y la ayudó a quitarse el chal empapado y las botas llenas de lodo. «Casi me da un infarto cuando los vi llegar así», murmuró mientras le frotaba los brazos con la toalla. «Con esta tormenta», Mariana no respondió.
Su mente seguía enredada en el instante que acababa de vivir. No era solo la caída, ni la tormenta, ni el miedo. Era la sensación de haber estado sostenida por Salvador, de haberse sentido protegida por un hombre al que hasta ahora solo veía como un desconocido impenetrable. Rosa le acercó una taza de té caliente y la hizo sentarse junto al fuego. «Tómalo, te ayudará a entrar en calor», le dijo con una mirada preocupada. Mariana tomó la taza entre sus manos frías y bebió un sorbo. El líquido caliente descendió por su garganta, pero su mente seguía dispersa. «¿Dónde está Salvador?», preguntó de repente. Carmen y Rosa intercambiaron una mirada antes de responder. «Seguramente asegurando los establos y revisando que todo esté en orden», dijo Rosa. «Una tormenta como esta puede causar muchos daños en el rancho». Mariana asintió, aunque no entendía cómo un hombre podía estar dispuesto a seguir bajo aquella lluvia helada sin descanso. «Ese hombre no para», comentó Carmen, como si le hubiera leído la mente. «Desde que su padre murió, el rancho ha sido todo para él. Lo protege como si fuera parte de él». Mariana bebió otro sorbo de té, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Después de un rato, cuando la tormenta comenzó a amainar, decidió subir a su habitación. Se cambió la ropa mojada por un vestido seco y se envolvió en una manta, pero aún no lograba quitarse de la piel la sensación del contacto de Salvador. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. No quería admitirlo, pero había algo en ese hombre que la desconcertaba. No era el miedo al desconocido ni la frialdad con la que la había tratado al principio. Era algo más profundo, más inquietante. Suspiró, tratando de calmar su mente. No podía permitirse pensar demasiado en eso. Pero, aunque lo intentara, ya no podía ignorarlo. Algo había cambiado. Algo que, por primera vez desde que llegó al rancho, no tenía que ver con la obligación, sino con una sensación que no lograba comprender del todo. El sonido de la lluvia disminuyó poco a poco hasta convertirse en un murmullo distante contra el tejado. Mariana se mantuvo sentada en el borde de la cama, con la manta aún envuelta alrededor de sus hombros. Sus pensamientos se entrelazaban en su mente como hilos sueltos que no lograba ordenar. No podía negar lo que había sentido cuando Salvador la sostuvo en la tormenta. Durante toda su vida había sido tratada con delicadeza, como una flor frágil que debía ser protegida. Pero él la había sostenido con firmeza, con la seguridad de alguien que no dudaba en actuar. Y lo más desconcertante era que en ese breve instante ella se había sentido segura. Suspiró y se levantó con la intención de despejar su mente. Caminó hasta la ventana y observó el paisaje mojado por la tormenta. Las gotas aún caían de las ramas de los árboles y el suelo estaba cubierto de charcos de barro. Desde su posición, pudo ver a los trabajadores del rancho saliendo poco a poco de los establos, revisando los daños causados por la lluvia. Y en medio de ellos estaba Salvador. Vestía la misma camisa de antes, ahora seca pero con las mangas aún arremangadas. Su cabello oscuro seguía ligeramente húmedo y hablaba con algunos hombres, dándoles indicaciones con gestos precisos. Mariana lo observó con detenimiento. Había algo en la forma en la que se movía, con autoridad pero sin arrogancia. No levantaba la voz, pero todos parecían escucharle con atención. Antes de darse cuenta, él alzó la vista hacia la ventana. Sus miradas se encontraron. Por un instante, Mariana sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. No apartó la mirada, pero tampoco supo qué hacer. Salvador no mostró ninguna expresión. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente la observó por unos segundos antes de volver su atención a los hombres que lo rodeaban. Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza de lo normal. Se apartó de la ventana con rapidez como si hubiera hecho algo indebido. «¿Por qué me siento así?», murmuró para sí misma, apoyando una mano en su pecho. No tenía respuesta. Intentó distraerse bajando a la cocina, donde Rosa y Carmen estaban limpiando después de la tormenta. «¿Se siente mejor, niña?», preguntó Rosa al verla. «Sí, gracias», respondió Mariana con una sonrisa fugaz. Carmen la observó con atención mientras fregaba una taza. «No muchas mujeres habrían resistido un viaje como el de hoy sin quejarse», comentó con una nota de admiración en su voz. «Pensé que duraría menos aquí». Mariana se sorprendió por el comentario. «¿Creías que me iría?». Carmen se encogió de hombros. «No sería la primera». Algunas mujeres de la ciudad no soportan la vida en el rancho. Mariana pensó en ello. En cualquier otro momento, quizás habría considerado la idea de volver. Pero ahora ni siquiera estaba segura de lo que quería.
Algo en su interior había cambiado, aunque aún no supiera exactamente qué era. El rancho recuperó su ritmo habitual tras la tormenta. Aunque el suelo aún estaba húmedo y el aire fresco arrastraba el olor a tierra mojada, los trabajadores ya estaban de vuelta en sus labores, reparando cercas, revisando los corrales y asegurándose de que el ganado estuviera en buen estado. Mariana observó todo con atención desde la cocina, escuchando los murmullos de Carmen y Rosa mientras preparaban la comida. Afortunadamente, la tormenta no causó muchos daños, comentó Rosa, removiendo una olla sobre el fuego. Pero el agua arrastró algunas ramas en los caminos y los hombres tendrán que despejarlos antes de que vuelvan a usarse. El patrón seguro estará al frente de eso, dijo Carmen, mientras partía pan en trozos gruesos. No deja que nadie haga algo que él mismo no haría. Mariana no dijo nada, pero pensó en las palabras de Carmen. Hasta ahora, Salvador se había mostrado como un hombre distante, serio, incluso inflexible. Pero poco a poco comenzaba a notar matices en su carácter. No era solo un hombre de pocas palabras, era alguien que hablaba con acciones más que con discursos. Unos minutos después, un ruido en la entrada llamó su atención. Salvador apareció en el umbral de la cocina, con su habitual expresión imperturbable. «Voy a revisar los caminos. Me llevaré a 2 hombres», anunció. Rosa se apresuró a servirle un plato de comida y se lo extendió. «No puedes irte sin comer algo, patrón». Salvador tomó el plato sin discutir y se apoyó contra el marco de la puerta mientras comenzaba a comer. Mariana lo observó con discreción, notando cómo sus gestos eran metódicos, como si incluso comer fuera parte de una rutina que debía cumplir sin demora. «¿Necesitan ayuda?», preguntó de repente. Carmen y Rosa se giraron para mirarla, sorprendidas por su pregunta. Salvador también alzó la vista, su tenedor deteniéndose a mitad de camino. «¿Quieres venir?», preguntó él, sin rastro de burla en su tono. Mariana se aclaró la garganta. «Sí, si voy a vivir aquí, quiero aprender cómo funcionan las cosas». Salvador la miró por un momento como si evaluara su determinación. Finalmente asintió. «Está bien, ve por un sombrero y botas, nos vamos en 10 minutos». Mariana sintió una mezcla de nervios y emoción. Subió rápidamente a su habitación, buscó un sombrero adecuado y unas botas más resistentes que los zapatos de ciudad que acostumbraba usar. Cuando volvió, Salvador ya estaba fuera con 2 hombres, revisando unas cuerdas y herramientas. «Sube a tu caballo», le indicó. Mariana obedeció con más confianza que antes. Aunque su cuerpo aún recordaba la caída del día anterior, esta vez se aseguró de mantener el equilibrio y sujetar las riendas con firmeza. Salvador la observó por un instante, como si estuviera asegurándose de que no cambiaría de opinión. Luego montó su propio caballo y dio la señal para partir. Mientras cabalgaban hacia los caminos bloqueados por la tormenta, Mariana sintió algo nuevo en su pecho, una pequeña chispa de orgullo. Por primera vez desde que llegó, no sentía que solo estaba cumpliendo con un destino impuesto. Sentía que estaba eligiendo formar parte de ese mundo. El grupo avanzó por los caminos del rancho con un ritmo constante. Mariana sentía el peso del sombrero sobre su cabeza y la firmeza de las botas contra los estribos. Todo era diferente a lo que conocía, pero por primera vez no se sentía completamente ajena a su entorno. Salvador cabalgaba al frente, liderando con la misma calma que mostraba en todo lo que hacía. A su lado iban los 2 hombres que lo acompañaban, encargados de despejar los caminos bloqueados por la tormenta. Mariana los seguía un poco más atrás, tratando de familiarizarse con el terreno y los movimientos del caballo. Después de unos minutos de viaje, llegaron al primer punto donde la tormenta había causado estragos. Un árbol caído bloqueaba el sendero, sus ramas esparcidas entre el lodo y las piedras arrastradas por el agua. «Nos tomará un rato despejar esto», dijo uno de los hombres mientras desmontaba. Salvador asintió y descendió de su caballo con la misma facilidad con la que hacía todo. «Manuel, empieza por las ramas más grandes. Yo me encargo del tronco». Mariana observó cómo los hombres comenzaban a trabajar con eficiencia, cortando las ramas más pequeñas con machetes y removiendo la maleza acumulada. «¿Y yo qué puedo hacer?», preguntó, sin querer quedarse de brazos cruzados. Salvador la miró de reojo mientras ajustaba los guantes de cuero en sus manos. «¿Alguna vez has usado un machete?», Mariana negó con la cabeza. «No, entonces empieza con algo más sencillo», dijo, señalando una zona donde las ramas estaban más dispersas. «Puedes recoger esas y apartarlas del camino». No era una tarea difícil, pero era un comienzo.
Mariana desmontó con cuidado y caminó hasta donde le indicó. Se agachó y comenzó a recoger las ramas húmedas, sintiendo la textura rugosa de la corteza contra sus manos. El trabajo era más pesado de lo que imaginó. Aunque las ramas no eran grandes, algunas estaban enredadas entre sí y cubiertas de barro. Sus guantes pronto se ensuciaron y su vestido, aunque más sencillo que los que usaba en la ciudad, comenzó a llenarse de polvo y humedad. Aún así, no se detuvo. Cada tanto levantaba la mirada y veía a Salvador trabajando en el tronco caído. Su camisa estaba arremangada hasta los codos y sus movimientos eran precisos, como si cada golpe con el machete estuviera calculado. No hablaba mucho, solo lo necesario para dar instrucciones a los hombres. Mariana volvió a concentrarse en su tarea, pero no pudo evitar notar que, de vez en cuando, Salvador desviaba la mirada hacia ella, como si estuviera evaluando si seguiría adelante o se rendiría. Pero no se rindió. Después de un rato, el camino quedó despejado. Mariana sintió el cansancio en los brazos y la espalda, pero también una inesperada satisfacción al ver que había ayudado, aunque fuera en una pequeña parte. Salvador se acercó y la observó un momento antes de hablar. Para ser tu primer día, no lo hiciste mal. No era exactamente un halago, pero viniendo de él, Mariana lo sintió como uno, y sin poder evitarlo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El sol se filtraba entre las nubes dispersas, mientras Mariana observaba el camino despejado. Su respiración aún era agitada por el esfuerzo y sus guantes estaban manchados de tierra y savia, pero dentro de ella había una sensación extraña. No era agotamiento ni fastidio, sino algo más parecido a orgullo. Salvador seguía de pie junto a ella, con su machete aún en mano y la mirada fija en el sendero ahora libre de obstáculos. «Deberíamos seguir adelante», dijo finalmente, guardando su machete en el cinto de su pantalón. Mariana asintió, aliviada por la pausa. Sus músculos no estaban acostumbrados al esfuerzo físico, y aunque había tratado de no demostrarlo, cada movimiento le pesaba más que el anterior. «Tómate un momento si lo necesitas», añadió Salvador sin mirarla directamente, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Mariana no respondió, pero agradeció el gesto. Caminó hacia su caballo y se apoyó contra la silla de montar, estirando los dedos de sus manos para relajarlos. Uno de los trabajadores, Manuel, la observó con una media sonrisa. «No pensé que duraría tanto, patrón», comentó con tono burlón, dirigiéndose a Salvador. Mariana sintió un ligero rubor en sus mejillas y se enderezó de inmediato. «Podría sorprenderte», respondió con calma, sin querer darles la satisfacción de verla dudar. Manuel soltó una carcajada y asintió. «Eso parece». Salvador no dijo nada, pero Mariana pudo notar un leve gesto de aprobación en su mirada antes de que montara de nuevo su caballo. «Sigamos», ordenó. El grupo retomó el camino, avanzando con paso firme hacia el siguiente punto donde la tormenta había causado estragos. El viento era más suave ahora, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba sobre la tierra húmeda. Mariana sintió cómo su respiración poco a poco se estabilizaba, y con ello su mente también se despejaba. Desde que llegó al rancho se había sentido como una intrusa, como alguien que solo estaba ahí por obligación. Pero en ese momento, montada a caballo después de haber trabajado junto a los demás, sintió algo diferente. Por primera vez, se preguntó si realmente podría encontrar un lugar en ese mundo. Después de media hora de recorrido, llegaron a un nuevo punto del sendero donde la tormenta había arrastrado piedras y lodo, dejando un paso complicado. «Aquí también necesitamos limpiar», dijo Salvador, desmontando sin perder tiempo. Mariana hizo lo mismo, aunque sus piernas protestaron al tocar el suelo. «Esta vez usa esto», dijo Salvador, alcanzándole una pequeña pápala que llevaba amarrada al costado de su montura. Mariana tomó la herramienta con una mezcla de sorpresa y determinación. No esperaba que Salvador le diera más trabajo después de lo anterior, pero al parecer había decidido que ella podía hacer más. Se inclinó y comenzó a cavar, apartando la tierra húmeda para despejar el paso. Salvador y los otros hombres hacían lo mismo con herramientas más grandes, pero nadie la miraba con burla ni con condescendencia. Trabajaban juntos, y por primera vez Mariana sintió que estaba siendo parte de algo real. El sonido de las palas chocando contra la tierra mojada llenaba el aire. Mariana hundía la herramienta en el suelo con más fuerza de la que creía tener, sintiendo cómo sus brazos protestaban con cada movimiento. El esfuerzo era agotador, pero no quería detenerse, no ahora.
A su lado, los hombres trabajaban con eficiencia apartando piedras y lodo del camino con una coordinación que solo se lograba con años de experiencia. Salvador, como siempre, estaba en el centro de todo sin dar órdenes innecesarias, pero asegurándose de que el trabajo se hiciera rápido y bien. Cada tanto, Mariana lo observaba de reojo. Su postura era firme, sus movimientos calculados. A pesar del calor del sol, no parecía afectado por el cansancio. «No te detengas ahora», dijo de repente, sin mirarla. Mariana apretó los labios y siguió cavando. No le molestaba su tono, porque no era un regaño. Era una prueba, y ella no pensaba fallar. Después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos 40 minutos, el camino quedó despejado. Mariana dejó escapar un suspiro largo y apoyó las manos en sus rodillas, tratando de recuperar el aliento. «Nada mal para ser la primera vez», comentó Manuel, limpiándose el sudor de la frente. «Podría acostumbrarme», respondió Mariana sin pensar. Los hombres rieron, pero no con burla, sino con una especie de respeto implícito. Salvador la observó con detenimiento, y esta vez su mirada no era de evaluación, sino de algo más difícil de definir. «Vámonos», dijo finalmente, sin agregar nada más. Mariana se limpió las manos en su falda y montó su caballo nuevamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo quejándose por el esfuerzo. Pero había algo en su interior que contrarrestaba el cansancio: satisfacción. El regreso al rancho fue tranquilo. El viento fresco ayudó a calmar el calor del trabajo, y por primera vez desde que llegó, Mariana disfrutó del paisaje sin la sensación de ser una extraña en él. Al llegar, desmontó con cuidado y caminó con pasos más seguros hacia la casa. Antes de entrar, se giró para ver a Salvador. «Gracias», dijo, sin saber exactamente por qué lo decía. Salvador la miró, ligeramente sorprendido. «¿Por qué?». Mariana tardó en responder. «Por no tratarme como si no pudiera hacer nada». Un destello de comprensión cruzó los ojos de Salvador. Asintió levemente. «Si no pudieras, no lo harías», respondió simplemente antes de girarse y caminar hacia los establos. Mariana lo observó alejarse, sintiendo algo en su interior cambiar una vez más. Entró a la casa, donde Rosa y Carmen ya la esperaban con una jarra de agua fresca. «Te ves como si hubieras peleado con la tierra y perdido», bromeó Carmen al ver su ropa llena de polvo y barro. Mariana soltó una risa suave. «No lo sé. Creo que la tierra y yo hemos hecho las paces». Rosa sonrió con ternura mientras le servía agua. Mariana bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido refrescante aliviaba su garganta. Sí, algo dentro de ella había cambiado, y ya no tenía miedo de descubrir qué era. Esa noche, el cansancio en el cuerpo de Mariana era diferente. No era el agotamiento de la preocupación o el peso de las expectativas impuestas sobre ella. Era un cansancio físico, pero satisfactorio, el tipo de fatiga que viene después de haber hecho algo con las propias manos. Después de bañarse y cambiarse por un vestido limpio, bajó a la cocina donde Rosa y Carmen ya tenían la cena lista. La mesa estaba servida con tortillas calientes, guisado y frijoles, un alimento sencillo, pero que en ese momento le pareció el mejor banquete. «Hoy sí trabajaste, niña», dijo Rosa con una sonrisa, sirviéndole un plato lleno. Mariana sonrió con timidez. «Fue mi primer día, pero siento que pasé una semana en el campo». Carmen rió mientras mordía un pedazo de pan. «Te acostumbrarás. Al principio el cuerpo se queja, pero después el trabajo se siente como parte de ti». Mariana no respondió, pero pensó en sus palabras mientras comía. Algo dentro de ella estaba empezando a cambiar, aunque aún no supiera exactamente cómo. Minutos después, la puerta de la cocina se abrió y Salvador entró, quitándose el sombrero y dejándolo sobre la mesa. «Todo en orden», anunció, dirigiéndose más a Rosa que a nadie más. Ella asintió y le sirvió un plato con la misma rapidez con la que había atendido a Mariana. «Siéntese, patrón. Con este día largo necesita comida en el cuerpo». Salvador no discutió. Se sentó al otro lado de la mesa y comenzó a comer con la misma eficiencia con la que hacía todo. El ambiente era tranquilo. Por primera vez, Mariana no se sentía incómoda en su presencia. «Mañana empezaremos a mover al ganado a los pastizales del norte», dijo Salvador después de unos minutos. «El agua de la tormenta dejó buena tierra para que se alimenten». «¿También debo ir?», preguntó Mariana antes de pensarlo demasiado. Salvador alzó la vista. «¿Quieres ir?». Ella dudó. No sabía si era una prueba o si realmente le estaba dando una opción. «Si voy a quedarme aquí, necesito aprender», respondió finalmente. Carmen y Rosa intercambiaron una mirada fugaz, como si aquella conversación fuera más interesante de lo que parecía.
Salvador la miró un momento más antes de asentir. Bien, pero mañana será más difícil que hoy. Lo imagino, respondió Mariana, tomando otro bocado de su cena. Después de la comida, Mariana subió a su habitación y se sentó en la cama, mirando su reflejo en el espejo. Su cabello estaba suelto, algo desordenado, y su piel tenía un leve color rojizo por el sol del día. Pero lo que más le llamó la atención fue su expresión. No se veía como la misma mujer que llegó al rancho días atrás. Suspiró y se acostó, cerrando los ojos con la esperanza de descansar. Pero mientras el sueño la vencía, a la imagen de los ojos de Salvador apareció en su mente sin que ella lo quisiera. Algo en su interior se estremeció, y por primera vez no quiso apartar ese pensamiento. El amanecer trajo consigo un aire fresco y el sonido de los gallos anunciando el inicio de un nuevo día. Mariana despertó con la luz dorada filtrándose por la ventana, sintiendo el cuerpo aún resentido por el esfuerzo del día anterior. Sin embargo, no se permitió quedarse en la cama más de lo necesario. Se levantó con determinación, se vistió con ropa cómoda y bajó a la cocina, donde Rosa y Carmen ya estaban preparando el desayuno. «¿Madrugó hoy, señorita?», comentó Rosa con una sonrisa, sirviéndole un plato con huevos y tortillas calientes. «Dijiste que me acostumbraría al ritmo del rancho», respondió Mariana mientras tomaba asiento. «Supongo que es el primer paso». Carmen la miró con aprobación. «Veremos si sigues diciendo eso después de mover el ganado». Mariana tomó un sorbo de café, tratando de ignorar la punzada de nervios en su estómago. Sabía que lo que venía sería más difícil que cualquier otra cosa que había hecho antes, pero ya no quería quedarse al margen. Minutos después salió al patio, donde Salvador ya estaba preparando los caballos junto a un par de trabajadores. No se sorprendió al verla llegar. «Vamos a salir en unos minutos», dijo sin preámbulos. «Mantente cerca de mí». «Entendido», respondió Mariana, asegurándose de ajustar bien su sombrero. Salvador la observó un instante antes de entregarle las riendas de su caballo. «Hoy aprenderás cómo mover el ganado. Es diferente a lo que hicimos ayer». Mariana asintió y montó con más facilidad que en los días anteriores. Aunque aún no era una experta, al menos ya no se sentía como si fuera a caerse en cualquier momento. El grupo salió del rancho rumbo a los pastizales, donde el ganado pastaba disperso. Desde lejos, las reses parecían tranquilas, pero a medida que se acercaban, Mariana notó lo grandes que eran. Se movían lentamente, algunas levantando la cabeza para observarlos con desconfianza. «Mover el ganado no se trata solo de hacer ruido y empujarlos», explicó Salvador. «Tienes que leer sus movimientos, saber cuándo presionar y cuándo dejar espacio». Mariana sintió, tratando de memorizar cada palabra. Uno de los trabajadores se adelantó, silbando y moviendo las riendas con habilidad. Las reses comenzaron a moverse lentamente en la dirección deseada. «Ahora tú», indicó Salvador, mirándola con atención. Mariana tragó saliva y espoleó a su caballo suavemente, acercándose a uno de los grupos de ganado. «No demasiado cerca», advirtió Salvador. «Deja que te vean, pero no los asustes». Mariana hizo lo que le dijo, moviendo al caballo con cautela. Por un momento todo pareció ir bien, pero entonces una de las reses se asustó con un ruido lejano y comenzó a correr en la dirección contraria. «¡Cuidado!», exclamó uno de los hombres. El animal pasó corriendo cerca de Mariana, y su caballo se inquietó, moviéndose bruscamente. Perdió el equilibrio y sintió como el suelo se acercaba demasiado rápido. Pero antes de caer, una mano firme la sujetó del brazo y la estabilizó. Salvador. Su agarre era fuerte, su mirada intensa. «Tranquila», dijo con voz baja pero firme. «No dejes que sienta tu miedo». Mariana respiró hondo y asintió. Por segunda vez, él la había sostenido. Y por segunda vez su corazón latió más fuerte de lo normal. El agarre de Salvador permaneció en su brazo por un instante más antes de soltarla. Su mirada aún estaba fija en ella, asegurándose de que estuviera bien antes de girarse hacia el ganado que se había dispersado. «Tómate un momento, pero no te bajes del caballo», dijo en tono firme antes de espolear al suyo y moverse rápidamente para recuperar el control del rebaño. Mariana asintió con un leve temblor en sus manos. Aún podía sentir el calor de la palma de Salvador en su brazo, la seguridad con la que la había sujetado antes de que pudiera caer. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios y observar lo que sucedía a su alrededor. Los trabajadores se movían con precisión, rodeando el ganado con habilidad y dirigiéndolo de vuelta hacia el camino correcto. Salvador lideraba con firmeza, su caballo girando con agilidad entre las reses,
moviéndolas con una mezcla de control y paciencia. Mariana apretó las riendas y decidió que no se quedaría atrás. Tomando fuerzas, espoleó suavemente a su caballo y se acercó nuevamente al grupo. Esta vez observó más detenidamente los movimientos del ganado, recordando lo que Salvador le había dicho. No demasiado cerca. Déjalos verte, pero no los asustes. Se movió con cautela, asegurándose de que el caballo respondiera a sus órdenes sin brusquedad. Uno de los terneros, que se había quedado rezagado, trataba de seguir al grupo, pero parecía indeciso. Mariana vio su oportunidad, ajustó las riendas y avanzó poco a poco, empujando al animal con su presencia sin necesidad de gritar o hacer movimientos bruscos. Para su sorpresa, el ternero reaccionó y comenzó a moverse en la dirección correcta. «Eso es», murmuró para sí misma, sintiendo una pequeña chispa de triunfo en su pecho. Desde el otro lado del grupo, Salvador la observó. No dijo nada, pero la forma en que la miró, con una leve inclinación de cabeza, fue suficiente para que Mariana supiera que había notado su esfuerzo. Finalmente, después de casi una hora, lograron encaminar al ganado hacia el pastizal correcto. Los hombres suspiraron aliviados, limpiándose el sudor de la frente, mientras los animales comenzaban a acomodarse en su nuevo espacio. «Buen trabajo, muchachos», dijo Salvador, desmontando y pasando una mano por la crin de su caballo. Mariana también bajó con cuidado, sintiendo un leve dolor en las piernas después de tanto tiempo montando. Se acercó a Salvador, todavía con la adrenalina del momento en su cuerpo. «Creo que lo hice mejor esta vez», dijo con una sonrisa breve. Salvador la miró con una expresión indescifrable antes de responder. «Sí, lo hiciste». Mariana sintió que su pecho se llenaba de algo que no supo describir. No era solo satisfacción, era algo más profundo. Se quedó en silencio mientras Salvador se alejaba para hablar con los demás hombres. Por primera vez no se sentía como una extraña en el rancho. Por primera vez Salvador la había reconocido como parte de algo, y eso la hizo sentir más viva que nunca. El sol estaba en su punto más alto cuando el trabajo con el ganado terminó. Mariana pasó el dorso de la mano por su frente, sintiendo la piel cálida y cubierta de una fina capa de polvo y sudor. A pesar del agotamiento, había algo profundamente satisfactorio en el hecho de haber logrado algo real con sus propias manos. Los hombres comenzaron a desmontar y atar sus caballos a un tronco cercano para darles un descanso. Mariana hizo lo mismo, acariciando el cuello del suyo con gratitud. «Lo hiciste bien, muchacho», susurró, sintiendo que, al igual que ella, el animal también se estaba acostumbrando a este nuevo ritmo de vida. Salvador caminó hasta donde ella estaba, con su habitual paso tranquilo pero seguro. Mariana sintió su presencia incluso antes de que hablara. «Regresaremos al rancho después de un descanso», dijo. «De acuerdo», respondió ella soltando el aire lentamente, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. Salvador la miró durante unos segundos más, como si estuviera a punto de decir algo, pero se limitó a sentir levemente antes de alejarse para hablar con los trabajadores. Mariana observó cómo él se movía entre ellos, escuchando y dando indicaciones con esa autoridad natural que parecía no necesitar esfuerzo. A pesar de que nadie lo cuestionaba, tampoco había miedo en las miradas de los hombres. Era respeto. Se sentó sobre una roca, sintiendo la rigidez en sus músculos por tantas horas a caballo. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la ligera brisa que traía consigo el olor a hierba y tierra húmeda. Carmen tenía razón, el cuerpo se quejaba, pero poco a poco el trabajo se sentía menos como una carga y más como parte de ella. El sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, vio a Salvador a su lado, extendiéndole una cantimplora de agua. «Bebe», le dijo con su tono usualmente serio pero sin dureza. Mariana la tomó sin dudar y bebió un largo trago. El agua estaba fresca y bajó por su garganta como un alivio necesario. «Gracias», murmuró, devolviéndosela. Salvador no respondió de inmediato. Se quedó ahí de pie junto a ella con la cantimplora en la mano y la mirada fija en el horizonte. «Pensé que en este punto ya estarías buscando una excusa para volver a la ciudad», comentó finalmente. Mariana sintió una punzada en el pecho, no por lo que dijo, sino porque se dio cuenta de que, en efecto, la idea de regresar a su antigua vida ya no rondaba en su mente como antes. «Lo pensé», admitió, «pero no lo deseo». Salvador giró el rostro hacia ella, esta vez con una expresión que parecía curiosa. «¿No?», Mariana negó con la cabeza. «No», repitió con firmeza. «No digo que esto sea fácil, pero
Hay algo en todo esto que no quiero dejar atrás. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Salvador la miró con intensidad por un largo momento antes de apartar la vista. Entonces sigue aprendiendo. Fue lo único que dijo antes de alejarse. Mariana lo vio caminar hasta donde estaban los demás, pero esta vez algo dentro de ella le dijo que ese momento había significado algo más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. El camino de regreso al rancho se sintió diferente. No era solo la fatiga en el cuerpo de Mariana ni la satisfacción de haber trabajado con sus propias manos. Había algo más en el aire, algo que latía en su interior como un pensamiento inacabado. Salvador iba al frente, como siempre, pero esta vez Mariana no se sentía simplemente siguiéndolo. Cabalgaba con más confianza, sintiendo el ritmo del caballo bajo ella, como si por fin hubiera aprendido a moverse en armonía con él. Los trabajadores hablaban entre ellos con relajación, bromeando sobre el trabajo del día y comentando sobre el estado del ganado. Mariana, sin embargo, se mantenía en silencio, con la mente aún en la breve conversación que había tenido con Salvador. Entonces sigue aprendiendo. Sus palabras eran simples, pero se quedaron con ella. No fue una orden ni una despedida. Fue algo más profundo, algo que, por primera vez, parecía reconocerla no como una extraña, sino como alguien que pertenecía allí. Cuando llegaron al rancho, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Mariana desmontó con más facilidad que antes, aunque sus piernas aún sentían el peso de la jornada. «Descansa, mañana hay más trabajo», dijo Salvador al pasar junto a ella, sin detenerse. Mariana lo observó alejarse, sintiendo el impulso de decir algo, pero sin encontrar las palabras adecuadas. «Parece que ya no eres solo una visitante», comentó Carmen, acercándose con una sonrisa divertida mientras tomaba las riendas de su caballo. «¿A qué te refieres?», preguntó Mariana. Carmen se encogió de hombros. «A que él te mira diferente». Mariana sintió que su corazón se aceleraba un poco. «No sé de qué hablas», Carmen rió suavemente. «No tienes que saberlo. Solo digo que el patrón no es de los que le presta atención a cualquiera». Mariana no respondió. En su interior sabía que Carmen tenía razón. Esa noche, después de la cena, subió a su habitación y se sentó junto a la ventana abierta. El aire fresco de la noche traía consigo los sonidos del rancho, el murmullo lejano de los trabajadores terminando sus tareas, el relincho ocasional de un caballo, el viento moviendo las ramas de los árboles. Observó las estrellas brillando sobre el cielo despejado y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Y entonces, sin esperarlo, escuchó pasos afuera de su puerta. Se giró justo cuando la puerta se entreabrió lentamente. Salvador estaba allí, de pie en el umbral, con su camisa ligeramente desabrochada y su expresión seria, pero con algo diferente en sus ojos. Por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente, Salvador exhaló con suavidad. «Solo quería asegurarme de que estés bien». Mariana lo miró, sintiendo que algo invisible se tensaba entre ellos. «Lo estoy», respondió con sinceridad. Él asintió levemente. «Descansa, Mariana». Y antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y se alejó, dejando en el aire una sensación que hizo que su corazón latiera más fuerte. Porque, aunque él no lo había dicho, en su voz había algo que Mariana reconoció de inmediato: interés. Y quizá algo más. Mariana permaneció en la ventana mucho después, desde que los pasos de Salvador desaparecieran en la noche. La brisa fresca acariciaba su piel, pero su mente seguía atrapada en el instante que acababa de vivir. «Solo quería asegurarme de que estés bien». Eran palabras sencillas, pero en la voz de Salvador había algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Se abrazó a sí misma, tratando de calmar la sensación inquietante en su pecho. Nunca había esperado que él mostrara un interés más allá de lo necesario, mucho menos que la buscara fuera de la rutina diaria del rancho. Suspiró y cerró la ventana con cuidado antes de acostarse en la cama. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía despierta, repasando cada momento compartido con Salvador desde que llegó al rancho. Al día siguiente se levantó más temprano de lo habitual. Bajó a la cocina con la intención de ayudar con el desayuno, pero para su sorpresa, Rosa y Carmen ya estaban organizando todo con rapidez. «Hoy es un día especial», comentó Rosa con una sonrisa. Mariana frunció el ceño. «¿Por qué?» «El patrón irá al pueblo a hacer unas compras y llevar ganado al mercado», respondió Carmen. «Y tú irás con él». Mariana sintió que su respiración se detenía por un instante. «¿Cómo que iré con él?».
Así es, afirmó Rosa. Salvador dijo que ya es momento de que conozcas más allá del rancho. Mariana se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Minutos después salió al patio donde Salvador ya estaba preparando los caballos y ajustando las riendas del carruaje que llevaría algunas mercancías. Cuando la vio acercarse, asintió con aprobación. Nos iremos pronto. El camino al pueblo no es largo, pero tenemos que regresar antes del anochecer. Mariana subió al carruaje sin necesidad de ayuda. Aunque aún se estaba acostumbrando a la vida en el rancho, ya no se sentía como la misma mujer que había llegado semanas atrás. El viaje transcurrió en silencio al principio. Salvador mantenía la vista en el camino, sujetando las riendas con firmeza mientras los caballos avanzaban a un ritmo constante. Mariana aprovechó para observar el paisaje. Era la primera vez que salía del rancho desde su llegada, y se sorprendió al notar lo vasto que era el territorio. La tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con colinas suaves y árboles dispersos que parecían testigos de los años. No imaginaba que el pueblo estuviera tan lejos, comentó finalmente. No lo está tanto, respondió Salvador sin apartar la vista del camino. Pero aquí las distancias siempre se sienten más largas. Mariana sintió. Era cierto. La vida en el campo no se movía con la misma prisa que en la ciudad. Todo tenía su propio ritmo, su propia cadencia. Se quedaron en silencio por unos minutos más hasta que Salvador habló de nuevo. No tienes que venir si no quieres. Mariana lo miró, sorprendida. Pero tú dijiste que era momento de que conociera más. Él la miró por un instante antes de volver su atención a los caballos. Lo dije porque pensé que querrías hacerlo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Y quiero, dijo con más seguridad, quiero conocer este mundo, Salvador. Salvador la miró otra vez, esta vez con algo diferente en los ojos. Bien, dijo con una leve sonrisa casi imperceptible. Entonces, sigamos. Y con eso el pueblo apareció a lo lejos, anunciando que ese día no solo traería nuevas experiencias, sino también algo más que aún no podían comprender. A medida que el carruaje se acercaba al pueblo, Mariana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabía exactamente qué esperar. Hasta ahora, su mundo se había limitado a la ciudad en la que creció y, más recientemente, al rancho de Salvador. Pero esto era algo completamente nuevo. El pueblo se reveló ante sus ojos como un lugar sencillo, pero lleno de vida. Calles de tierra bien marcadas, casas de adobe con techos de teja y pequeños comercios con carteles de madera anunciando sus productos. La plaza central tenía una iglesia de piedra y a su alrededor se encontraban puestos donde la gente vendía frutas, telas y utensilios de todo tipo. Salvador detuvo el carruaje junto a una de las tiendas principales y desmontó con facilidad. Mariana hizo lo mismo, alisando su vestido y ajustándose el sombrero, sintiendo las miradas de algunos curiosos sobre ella. «Ven conmigo», dijo Salvador, caminando hacia la tienda. Ella lo siguió de cerca, notando cómo la gente lo saludaba con respeto, no con exageración, sino con una familiaridad que dejaba claro que lo conocían bien. «Patrón, buenos días», saludó un hombre mayor detrás del mostrador cuando entraron a la tienda. «¿Lo de siempre?» «Sí, don Esteban. También necesito algunas herramientas nuevas para el rancho», respondió Salvador con naturalidad. El comerciante asintió y comenzó a reunir lo necesario. Mientras tanto, Mariana recorrió el lugar con la mirada. Había sacos de granos, frascos con especias, telas dobladas en estantes y herramientas de todo tipo. «Si ves algo que necesites, dímelo», comentó Salvador. Mariana se giró hacia él, sorprendida. «¿Para mí? ¿Para ti o para la casa?», aclaró. «No quiero que falte nada». Ella dudó un momento antes de acercarse a una sección donde había telas de colores suaves. Sus dedos rozaron una en especial, de un azul profundo, y por alguna razón sintió el impulso de tomarla. «Esa es una buena elección», dijo el comerciante con una sonrisa. «Resistente, pero elegante». Mariana levantó la mirada hacia Salvador, esperando alguna objeción, pero él simplemente la observó con su expresión tranquila antes de asentir. «Llévala». Ella no supo por qué, pero su pecho se calentó ligeramente con sus palabras. Después de pagar y cargar las compras en el carruaje, Salvador se giró hacia ella. «Aún tenemos que llevar el ganado al mercado. ¿Quieres verlo?» Mariana asintió sin dudar. Caminaron juntos hacia la zona donde los rancheros reunían su ganado para la venta. Allí, el ambiente era completamente diferente. Hombres negociando precios, revisando los animales con ojo crítico y gritando ofertas entre el bullicio.
Salvador se movía con facilidad en medio de todo, conversando con otros ganaderos, estrechando manos y cerrando tratos con la confianza de quien sabe exactamente lo que hace. Mariana lo observó con admiración. Hasta ahora siempre lo había visto en el rancho, trabajando en sus tierras, liderando a sus hombres. Pero aquí, en el pueblo, lo veía bajo otra luz. No solo como el dueño de un rancho, sino como un hombre respetado, alguien con presencia y determinación. ¿Te gusta el mercado?, preguntó Salvador, sacándola de sus pensamientos. Ella sonrió. Es más ruidoso de lo que imaginaba. Él dejó escapar una pequeña sonrisa, apenas perceptible. ¿Te acostumbrarás? Y mientras lo seguía entre la multitud, Mariana supo que esas palabras no solo se referían al mercado, se referían a todo. El sol comenzaba a descender cuando Mariana y Salvador terminaron sus negocios en el pueblo. El mercado, que antes estaba lleno de voces y actividad, empezaba a vaciarse poco a poco, dejando atrás solo el eco de los últimos tratos cerrados. Después de cargar las últimas compras en el carruaje, Salvador revisó las riendas y le indicó a Mariana que subiera. Ella obedeció sin dudar, sintiéndose más cómoda con el viaje de regreso que con la ida. El camino de vuelta era tranquilo. La brisa de la tarde traía consigo el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres que crecían a los lados del sendero. Mariana observó el paisaje con calma, permitiéndose por primera vez disfrutar del momento sin el peso de la incertidumbre. Salvador rompió el silencio. «Te desenvuelves bien en el pueblo». Mariana lo miró de reojo. «¿Eso es un cumplido?». Él apenas sonrió. «Tal vez». Ella no pudo evitar soltar una pequeña risa. Fue interesante ver cómo se mueven las cosas fuera del rancho. Es diferente a la ciudad, pero también diferente a lo que imaginaba. Salvador asintió lentamente. Aquí la gente trabaja con lo que tiene. No hay grandes lujos, pero todos hacen su parte. Eso lo he aprendido, admitió Mariana, y creo que empiezo a entenderlo mejor. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era una pausa natural, un espacio en el que ambos parecían estar procesando lo que el otro decía. Después de un rato, Mariana se atrevió a preguntar algo que había rondado en su mente todo el día. ¿Siempre has vivido así? ¿Sin querer más? Salvador la miró con una expresión pensativa. No es que no quiera más, pero sé lo que es importante. Mariana frunció el ceño, sin estar segura de haber entendido. ¿Y qué es importante para ti? Salvador tardó en responder. Finalmente habló con voz firme, pero pausada. Mi gente, mi tierra. Lo que construyo con mis manos. Mariana lo miró en silencio. No esperaba una respuesta adornada, ni palabras llenas de promesas. Pero lo que dijo, dicho con tanta certeza, la hizo sentir algo inexplicablemente profundo. El viento sopló suavemente, enredando un mechón de su cabello y haciéndolo volar frente a su rostro. Antes de que pudiera apartarlo, Salvador estiró la mano y con un gesto sorprendentemente delicado, lo colocó detrás de su oreja. Fue un roce leve, casi imperceptible. Pero Mariana sintió cómo su pecho se apretaba por la inesperada cercanía. Sus miradas se encontraron. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El sonido del viento, el crujir de las ruedas del carruaje, incluso la distancia entre ellos, todo desapareció. Salvador no apartó la mano de inmediato y Mariana no hizo ningún intento por alejarse. Algo había cambiado, algo que ya no podían ignorar. Pero antes de que cualquiera pudiera decir algo, Salvador retiró la mano con suavidad y volvió la vista al camino. «Nos estamos acercando al rancho», dijo, como si nada hubiera pasado. Mariana respiró hondo y se obligó a hacer lo mismo. Pero en el fondo, ambos sabían que después de ese momento nada sería igual. El rancho apareció a la distancia cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. La luz dorada se extendía sobre los campos, dándoles un brillo cálido y sereno. Mariana no apartaba la vista del horizonte, pero su mente no estaba realmente en el paisaje. Seguía sintiendo el leve roce de los dedos de Salvador en su piel, el momento fugaz que había cambiado algo entre ellos. No habían vuelto a hablar después de aquello. Salvador mantuvo la vista en el camino, su expresión tan impasible como siempre. Pero Mariana sabía que él también lo había sentido. Cuando finalmente llegaron, algunos trabajadores se acercaron para ayudar a descargar las compras y revisar el ganado que habían traído del pueblo. Salvador desmontó con su habitual destreza, mientras Mariana hizo lo mismo con más cuidado, sintiendo la tensión en su cuerpo tras el largo viaje. «Bienvenida de vuelta, niña», saludó Rosa, acercándose con una sonrisa. «¿Cómo estuvo el viaje?». Mariana sonrió levemente.
fue interesante. Carmen apareció detrás de Rosa, echándole un vistazo curioso. «Se te ve diferente», comentó, entrecerrando los ojos como si tratara de descubrir algo. Mariana bajó la mirada y se quitó el sombrero con calma. «Quizá fue el sol». Carmen no pareció convencida, pero no insistió. Mientras las mujeres se llevaban las cosas a la casa, Mariana se quedó junto a los caballos, acariciando el cuello de su montura. Fue entonces cuando sintió la presencia de Salvador detrás de ella. «Te acostumbraste rápido al camino», comentó él, con voz más baja de lo normal. Mariana giró el rostro para mirarlo. «No fue tan difícil como pensé. Eso es porque no tuviste miedo». Mariana sostuvo su mirada. «¿Eso crees?». Salvador asintió. «Lo vi en el mercado, en el pueblo, incluso aquí con el ganado. No huyes cuando las cosas se complican». Mariana sintió un cosquilleo en su pecho. No era un cumplido obvio, pero viniendo de él, significaba más de lo que podía expresar. Antes de que pudiera responder, Salvador dio un paso hacia ella. La luz del atardecer caía sobre su rostro, resaltando las líneas fuertes de su mandíbula, la sombra de su barba y el brillo discreto en sus ojos oscuros. «Mañana será otro día de trabajo», dijo, pero su voz no tenía la misma firmeza de siempre. «Lo sé», respondió Mariana en un susurro. El silencio entre ellos volvió a llenarse de esa tensión densa, pero no incómoda. Era como un lazo invisible que los acercaba poco a poco, sin que ninguno pudiera detenerlo. Salvador bajó la mirada a sus labios solo por un instante, tan fugaz que Mariana se preguntó si lo había imaginado. Pero no. Antes de que pudiera procesarlo, Salvador se inclinó ligeramente, acercándose. No había prisa en su movimiento, ni duda, solo decisión, y justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un ruido desde la casa los hizo separarse de golpe. Mariana sintió su corazón acelerarse mientras Rosa salía al patio llamando a Salvador para que revisara algo en los establos. Salvador se aclaró la garganta y dio un paso atrás. «Nos vemos en la cena», murmuró antes de girarse y alejarse. Mariana lo observó desaparecer entre los establos, llevándose consigo algo que había quedado suspendido entre ellos. Pero ya no había dudas, ese momento llegaría, era solo cuestión de tiempo. Mariana se quedó de pie en el mismo lugar, sintiendo la brisa fresca de la tarde rozar su piel. Su corazón aún latía con fuerza y sus labios estaban entreabiertos, como si su cuerpo se negara a aceptar que aquel instante se había interrumpido. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero no podía ignorar lo que había estado a punto de suceder. Salvador había estado a un suspiro de besarla, y ella, lejos de retroceder, había esperado ese momento. Entró a la casa con pasos lentos, tratando de ordenar sus pensamientos. Rosa y Carmen seguían en la cocina, terminando de preparar la cena. «Siéntate, niña», dijo Rosa, sin levantar la vista de la cazuela que removía. «Debes estar cansada del viaje». Mariana se dejó caer en una silla y observó el fuego crepitar bajo la olla. Su mente iba y venía entre lo ocurrido en el pueblo y lo que había pasado apenas unos minutos antes. Carmen se inclinó contra la mesa y la miró con una sonrisa que parecía contener demasiadas cosas. «Dime la verdad», empezó con un tono divertido. «¿Qué pasó en el camino de vuelta?» Mariana la miró con el ceño fruncido. «Nada», dijo, demasiado rápido. Carmen alzó una ceja sin creerse ni una palabra. «Ajá». Rosa soltó una leve risa mientras seguía cocinando. «Déjala, Carmen. Cuando una mujer está enredada en sus propios pensamientos no hay prisa en hacerla hablar». Mariana se cruzó de brazos, ignorando el calor en sus mejillas. «No estoy enredada en nada, pero la verdad era otra». Cuando Salvador entró más tarde para la cena, el aire en la habitación cambió. Mariana sintió su presencia incluso antes de que hablara. Se sentó en su lugar habitual y, como siempre, comió en silencio, pero de vez en cuando levantaba la vista hacia ella. Ella lo sabía, lo sentía. Cada vez que sus miradas se cruzaban, una corriente invisible pasaba entre ellos. No necesitaban palabras, ambos sabían lo que había quedado pendiente. Después de la cena, cuando todos comenzaron a retirarse, Mariana sintió que Salvador también se levantaba para salir al patio. Tomó una decisión antes de que pudiera detenerse a pensarlo demasiado. Se puso de pie y salió detrás de él. La noche estaba despejada y la luna iluminaba el campo con un resplandor plateado. Salvador estaba apoyado contra la cerca y observando la inmensidad del rancho. «¿No tienes sueño?», preguntó sin volverse. «No», respondió ella con sinceridad. Hubo un silencio breve antes de que él hablara de nuevo. «¿Quieres decirme algo?». Mariana respiró hondo. «Sí». Esta vez, cuando Salvador se giró para mirarla, ella no apartó la vista.
No quiero que lo que pasó esta tarde quede como si no hubiera significado nada, dijo, con el corazón acelerado. Salvador la observó con intensidad. No lo fue. Ella sintió que sus piernas temblaban ligeramente. Entonces, ¿por qué te alejaste? Él se acercó con esa misma calma suya que siempre la desconcertaba. Porque si te beso, Mariana, su voz era más baja, más profunda. No voy a querer detenerme. El aire entre ellos se volvió más denso. Mariana dio un paso adelante. No quiero que te detengas. Y entonces finalmente Salvador tomó su rostro con suavidad y la besó. No hubo duda ni vacilación. Solo el roce cálido de sus labios encontrándose por primera vez, la certeza de que el deseo había estado ahí desde hacía tiempo. Cuando se separaron, Mariana sintió que su mundo ya no era el mismo. Bienvenida a casa, susurró Salvador contra su piel. Y ella supo en ese instante que ya no pertenecía a ningún otro lugar.